Hola y bienvenidas a este nuevo video. Si es la primera vez que te encuentras con un video mío, soy Javi y en este video voy a hacer el ranking de todas mis lecturas del 2025. Siento que el 2025 fue un año lector un poco extraño. Lo que más leo normalmente es fantasía y el año anterior no leí tanta fantasía como me habría gustado. Sí leí otros géneros literarios que terminaron gustándome un montón. Leí más romance, leí más misterio y thriller, leí más ciencia ficción y estoy contenta por eso. Pero al mismo tiempo al final del año me quedé como extrañando leer más fantasía. Así que yo creo que 2026 seguiré leyendo estos nuevos géneros literarios que me están gustando tanto, pero siento que necesito empezar a leer más fantasía nuevamente porque es lo que más me gusta. Pero sin más introducción, empecemos al tiro. Me hice un tier ranking. Te voy a contar cuáles son las categorías antes de empezar. La categoría más baja sería, desearía poder borrarlo de mi mente. Estos en serio son libros que debí haber abandonado, que realmente no me gustaron ni en lo más mínimo. No sé qué tantos libros estarán en esta categoría, pero es la peor para mí. La siguiente categoría es simplemente no fue para mí, que en ese caso son libros que según mis gustos lectores simplemente no fueron algo que me gustara. Luego tengo la categoría de que me gustó, que son libros que sin más me gustaron, los recomiendo de cierta forma, pero no se convirtieron en un favorito o un libro que siento que recomendaría un montón. Luego tengo la categoría de me encantó, pero le faltó un no sé qué. Algo le faltó para convertirse en un favorito. Y finalmente tengo la categoría donde estarán todos mis libros favoritos, que es no dejaré de recomendar este libro hasta que me muera. Porque siento que así soy con mis libros favoritos, siento que hablo un montón de ellos y repito las recomendaciones un montón de veces. Pero sin más introducción, empecemos con el ranking de mis lecturas del 2025. El primer libro que leí en 2025 es Nada de esto es verdad, de Lisa Yuval, y este es un libro de fantasía. ¿Qué estoy hablando? Ya me estoy confundiendo. Este es un libro de misterio y thriller y la verdad es que me gustó. Siento que no pensé más en este libro una vez que lo terminé y de cierta forma como que el título ya te dice qué va a pasar, así que por eso mismo no fue como algo que me encantara, porque siento que de cierta manera fue bastante predecible, como que sabía lo que iba a pasar. Sí fue un libro que me entretuvo muchísimo durante la lectura, así que lo recomendaría si estás buscando una lectura rápida de leer, estilo thriller, misterio. Mi siguiente lectura fue Recursion de Blake Crouch. Este libro es de ciencia ficción y la verdad es que me gustó mucho en teoría, como la premisa, donde personas despiertan con las memorias completamente cambiadas de una vida paralela que creen que es su vida real, pero que de cierta forma cambia ciertos elementos bastante importantes de la vida que han vivido. Entonces estas dos memorias están como luchando en la mente de las personas para ver cuál es la real. Entonces genera como caos en este mundo y seguimos a una científica que está obsesionada con la investigación de la memoria y luego un policía que está investigando estos casos de memoria alterada. La verdad es que es un libro que me gustó, pero no me encantó porque siento que pasada la mitad se vuelve bastante repetitivo. La subtrama de romance que tiene este libro me aburrió un montón, así que por eso fue que no me encantó, pero encuentro que es un libro de ciencia ficción bastante entretenido. Luego leí la biología de Heartless Hunter. Este libro tiene dos títulos por alguna razón, Heartless Hunter, y el otro es de Crimson Moth, pero son el mismo libro, pero estos me encantaron. La verdad es que me gustó más el primero que el segundo, pero los pondré los dos en que me encantaron. Siento que es una biología de fantasía, romantasía en realidad, bastante como potente. Me gustó muchísimo. Donde seguimos a esta chica que tiene que esconder que es bruja, porque en este país donde ella vive ahora está prohibido ser bruja y tienen como esta república nueva que sacó como a las reinas brujas de su trono, porque estaban abusando muchísimo su poder. Entonces están en una tipo de gobierno donde ser bruja está completamente prohibido por lo que hicieron estas brujas con reinas en el pasado. Y seguimos a esta chica que está tratando de esconder que es bruja y a este cazador de brujas que es como el capitán de la guardia o algo así. Y obviamente se conocen, cosas pasan y la verdad es que encuentro que fue una biología de romance bastante entretenida y balanceaba bastante bien el romance también con la fantasía en sí y la construcción del mundo, la política y todas esas cosas, así que me gustó bastante. Luego, Una tormenta de té. Y este creo que va a ser el primero que desearía poder borrarlo de mi mente porque siento que es uno de los peores libros que he leído en mucho tiempo. Siento que intentó tanto ser como un libro de estilo atraco como Seis de Cuervos, pero no le salió. Había cero construcción de los personajes, como que 80% del libro es súper introductorio y el atraco se resuelve como en 5 páginas, o sea, como todo ese build-up fue para absolutamente nada. Y desearía no haberlo leído. Siento que debía haberlo abandonado. De cierta forma me obligué a terminarlo y no debía haberlo hecho. Luego seguimos con Proyecto Hail Mary de Andy Weir y no dejaré de recomendar este libro hasta que me muera. Siento que es el libro perfecto para personas que normalmente no leen
pero tienen ganas de empezar a leer porque tiene elementos para todos los gustos. Siento que es imposible o muy difícil que a alguien no le guste este libro. Tiene toda la parte como thriller de no saber lo que está pasando, de una persona sola en el espacio tratando de sobrevivir. Tiene elementos muy bonitos sobre amistad, sobre sobrevivencia, sobre esperanza. En serio, a pesar de que el protagonista está solo en el espacio tratando de sobrevivir y uno se imaginaría que es la historia como más ansiosa que existe, bueno, sí tiene bastantes elementos que te causan ansiedad porque uno está como, ¿cómo va a sobrevivir este weón? Pero al mismo tiempo es tan reconfortante y tiene tantos como momentos donde uno vuelve a tener esperanza en la humanidad y cosas de ese estilo. Así que recomiendo muchísimo Proyecto Hail Mary, en serio lo recomiendo muchísimo. Luego hice la relectura de Amari y los Hermanos de la Noche con la intención de continuar la saga, pero me olvidé, así que no continué la saga, pero aún así Amari y los Hermanos de la Noche es un libro que no dejaré de recomendar hasta que me muera. Siento que es un libro que llegó como a actualizar todos los libros infantiles de cierta manera. Tienen escuela de magia, hay personajes, amistades, una historia muy bonita. Digo que está como actualizado porque tiene como un cast de personajes mucho más variado a los libros infantiles que normalmente están disponibles, y encuentro que lo hicieron muy bien y no puedo esperar a seguir leyendo esta saga. Espero que este año sea el año que leo el segundo y el tercero, pero creo que ya va a salir un cuarto libro y todavía estoy en el primero. El siguiente libro que leí es Listen for the Light de Amy Tintera. Este es un thriller misterio que honestamente no he pensado mucho en él desde que lo leí, pero sí me encantó durante la lectura. Siento que es un thriller muy bien hecho, no me esperé para nada cómo iba a terminar, y recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de leer este libro lo hagas como audiolibro, porque en serio la producción de ese audiolibro es maravillosa. Gran parte de que me gustara tanto la historia fue el audiolibro también. Pero se trata de una chica que hace muchos años la encontró la policía deambulando por la calle en un pueblo pequeño de Estados Unidos, cubierta de sangre, y unas horas después encuentran a su mejor amiga muerta. Todo el mundo cree que ella fue la asesina, pero ella sigue diciendo que no recuerda lo que pasó y que no puede haber sido ella. No encuentran pruebas suficientes como para declararla oficialmente culpable, pero obviamente ella se va de ese puebble porque incluso su familia y todos sus vecinos creen que ella fue la culpable. Pero luego de muchos años ella vuelve a casa porque está este periodista, creo que es, haciendo un podcast como tratando de develar qué realmente pasó y si ella realmente mató a su amiga o qué fue lo que sucedió. Y la verdad es que está muy bien hecho. En serio no me esperaba para nada cómo terminó y lo disfruté muchísimo, así que lo recomiendo bastante. Luego leí El asesinato de Roger Ackroyd y también me encantó muchísimo. Siento que tenía un formato bastante distinto. Todos los libros de Agatha Christie tienen un formato bastante similar, en especial los libros que son del detective Poirot, pero en este caso el formato cambiaba un poco. Escuchábamos como de la perspectiva de solo uno de los personajes que nos iba contando todas las cosas que iba pasando. Poirot era como un personaje más que estaba contado desde la perspectiva del protagonista y me gustó muchísimo. La única cosa es que desde el principio sospeché quién iba a ser el culpable, así que no fue una sorpresa tan grande al final, pero me gustó mucho este cambio de formato al como formato normal que hace Agatha Christie. Luego leí A 7 años de ti y yo creo que lo pondría me gustó. Siento que le puse una calificación bastante alta a este libro, pero no recuerdo mucho de él. Solo que es un libro de romance con realismo mágico, donde la protagonista vive en un departamento que de vez en cuando viaja en el tiempo 7 años al pasado. Y la verdad es que es muy tierno, es muy bonito. No me acuerdo exactamente cómo termina, pero recuerdo que me gustó en el momento en que lo leí. Luego leí Summer Sisters, que también me gustó bastante, pero de nuevo, es como entra en esa categoría de que lo disfruté en el momento, pero no me marcó de ninguna forma, no he pensado más en esta historia una vez que lo terminé. Se trata de dos amigas que las seguimos desde su infancia hasta la adultez, donde una de las amigas es hija de una familia con bastante dinero, bastante privilegiada, y la otra chica es de una familia que no necesariamente pobre, pero son muchos hermanos, hay muchas cosas que hacer, uno de ellos tiene una discapacidad, entonces hace que sea difícil para la familia como dar la vida que todos los chicos merecen, pero esta chica se hace amiga de la chica como privilegiada y empieza a viajar todos los veranos con su familia a una casa que tiene una de estas islas como, no sé, Martha's Vineyard o algo así, como islas adineradas de Estados Unidos. Siento que uno de los elementos que más me gustó de la historia es que muestra cómo alguien con muchos privilegios no aprovecha la vida privilegiada que tuvo y alguien con un poquito de ayuda termina con una vida bastante privilegiada solo porque tomó las oportunidades y las aprovechó. Así que sí, me gustó esa historia, y si te gusta el estilo como de ficción literaria y seguir a personajes por muchos años, es un libro que te puede gustar. Luego leí una de las mayores decepciones de este año, que fue Prodigiosos y Talentosos de Olivia Blake. Yo creo que lo pondré en que simplemente no fue para mí. Normalmente me gustan mucho los libros de esta autora, pero siento que no pasó nada. No lo disfruté en ningún momento, los personajes me tenían enferma. Siento que la parte como fantasía de la historia no añadía nada. Como que perfectamente podría no haber estado ahí, la historia no habría cambiado. Esperaba como que pasara algo más fuerte en el final, pero más que nada fue como una trama
bastante plana, al menos para mí. Sé de mucha gente que adoró este libro, así que por eso digo que simplemente no fue para mí, porque creo que esperaba algo completamente distinto. Luego hice la relectura de la novela de verano de Emily Henry. Aquí hay un periodo donde leí bastantes romances porque necesitaba como libros reconfortantes y que me sacaran como de las dificultades que estaban sucediendo como en mi vida durante esos meses. Así que lo primero que hice fue releer uno de los libros de romance favoritos, que es la novela de verano, y obviamente se va a no dejar de recomendar este libro hasta que me muera. Me gusta mucho esta historia, pero seguimos a dos personajes que son escritores y que tienen un bloqueo escritor total. Estudiaron juntos en la universidad y eran como rivales académicos de cierta manera, pero por cosas de la vida terminan siendo vecinos durante un verano y deciden intercambiar los géneros literarios donde normalmente escriben para ver si pueden vencer este bloqueo escritor. Honestamente, uno de mis romances favoritos. Me gusta mucho cómo Emily Henry añade elementos extra, no quiero decir drama, pero drama de cierta manera, que hace que la historia no sea solo un romance, sino que también sea como de crecimiento personal del protagonista, de que va conociéndose a sí misma, va venciendo ciertos traumas o ciertas limitaciones que se ponían y cosas de ese estilo, y por eso me gustan tanto estos libros. Luego leí The Midnight Feast de Lucy Foley. Este libro lo recomiendan como thriller, pero honestamente no tiene mucho de thriller. Es obviamente un misterio, pero no tiene como esta trama así como que te mantiene en suspenso, no tiene para nada eso. Es un misterio bastante interesante y entretenido, pero no tiene nada de thriller. Y esto lo diría que me gustó. Siento que toda la parte como de la mitología y el folclore de Inglaterra, de la zona donde está como ambientado, me gustó muchísimo. Siento que añadía como cierto aspecto medio mágico a la historia, a pesar de que no tiene fantasía ni realismo mágico ni nada por el estilo. Luego leí otro romance que es Nora Goes Off Script. Me cuesta tanto decir esas palabras juntas. Este es un romance súper cortito, rápido de leer, muy tierno, pero siento que le faltó como profundidad al desarrollo de los personajes, al desarrollo de la historia. Pero si quieres un romance cortito, tierno, rápido de leer. Luego leí el volumen 5 de Heartstopper. No puedo creer que solo queda uno más para despedirse de esta historia, pero no dejaré de recomendar este libro hasta que me muera. Amo demasiado Heartstopper, amo demasiado a Alice Oseman. He leído bastantes de sus libros y todos me han gustado muchísimo, así que si todavía no has leído Heartstopper, este es el año para hacerlo. Luego leí un romance que me sorprendió muchísimo porque yo juraba que no me iba a gustar, pero aún así quería darle una oportunidad, y yo creo que lo pondré... No dejaré de recomendar este libro hasta que me muera. Qué extraño. Es un libro donde desde el principio ya se sabe la sinopsis, esto no es spoiler, que tiene la trope de embarazo no adolescente, hoy, de embarazo como sorpresa, como accidental, pero normalmente los libros que tienen esa trope me enferman, no me gustan para nada, pero este lo hizo de una forma que encuentro que es bastante responsable, podríamos decir. Siento que se sintió realista, como de cierta forma como lo que harían dos adultos si esto pasara, y más allá de eso me gustó muchísimo la historia de estos dos personajes, me gustó la representación de discapacidades que tiene este libro, me gustó todo este libro. Amo demasiado a estos dos personajes, yo creo que lo voy a releer en algún momento, y tengo muchas ganas de leer más libros de esta autora, a ver si son tan buenos como este primero que leí. Luego leí una saga que estoy como conflicted, no sé cómo decirlo. No voy a recomendar esta saga, pero no porque no me haya gustado, sino porque el nivel de violencia, el nivel de cosas terribles pasando, me hacen no sentirme cómoda recomendando esta historia, porque siento que es demasiado fuerte, demasiado explícito, demasiado muchas cosas, pero aún así, considerando todo esto, es una saga que me está gustando mucho y que definitivamente voy a terminar. No sé cuándo, porque siento que tengo que tomarme pausas entre estos libros porque son tan fuertes. La razón por la que me gusta obviamente no es por la violencia, sino porque siento que esta autora tiene una habilidad impresionante para escribir muy buenos personajes que van creciendo, personajes que van aprendiendo, que no son para nada perfectos, todos tienen imperfecciones y a momentos uno no entiende las decisiones que están tomando, pero son personajes que se sienten muy reales. Y esta es una saga de misterio y thriller policial, así como estilo como la serie CSI, donde seguimos a dos policías, uno el jefe como del precinto de policía, no sé cómo decirlo, la otra es una detective, y la otra personaje que es mi favorita es médico como pediatra, y al mismo tiempo es un pueblo muy chiquitito, así que al mismo tiempo es el médico forense de este pueblito en el sur de Estados Unidos. Cada libro sigue un misterio distinto, un crimen distinto, y los voy a poner en me gustó, pero no me siento cómoda recomendando estos libros. Así que si este tipo de libros te gustan, este tipo de thrillers, por favor busca los trigger warnings antes de empezar a leer esta saga. Son 6 libros en esta primera saga y luego tiene otra, pero no sé si voy a continuar porque
se me hace difícil leer estas historias. Si las intercalo con libros reconfortantes, la verdad es que disfruto mucho libros de este estilo porque siempre me han gustado las series como estilo CSI, Dexter, como cosas de ese estilo, pero nunca me atreví a leer libros de ese tipo porque sentía que se me iba a hacer difícil y no les voy a mentir. En momentos me salté un par de páginas cuando empezaban a ponerse muy descriptivos con ciertas cosas. Luego leí Una vida maravillosa y creo que voy a poner este libro en que desearía poder borrarlo de mi mente. Emily Henry es una de mis autoras favoritas y honestamente este es el libro más malo que he leído en mucho tiempo. No entiendo cómo los editores dejaron que este libro fuera publicado. Se sintió como que no estaba terminado, como que ambas historias del romance y la parte como de entrevistas de esta historia siento que no estaban terminados, le faltaba como que lo pulieran un poquito. Desearía borrarlo de mi mente porque fue una de mis peores decepciones de este año. Tenía muchas ganas de amarlo, pero no fue así. El siguiente libro que leí fue Perdida de Gillian Flynn. Si no fuera por la última parte del libro, creo que fue la tercera parte, lo pondría en me encantó, pero le faltó algo. Pero esa última parte se me hizo tan aburrida, tan interminable, que por eso le pongo en me gustó y nada más, porque iba como súper bien, habría sido un 4 estrellas, 5 estrellas, pero esa tercera parte como que lo arruinó de cierta forma para mí. Pero sí lo recomiendo, encuentro que es un buen thriller, especial si no has visto la película, te va a volver loca ese giro de la trama. Luego leí Noche de Caballeros, también es Olivia Blake, pero tiene otro nombre para los libros que escribe que son juveniles, y este libro me encantó, pero no se convirtió en un nuevo favorito. Siento que este libro hubiera sido un favorito si lo hubiera leído en mi adolescencia, porque siento que hablaba como de muchas temáticas que son importantes cuando uno está en el colegio, cuando uno está como pasando por los terribles años de la adolescencia, y siento que este libro me habría ayudado un montón y me habría gustado un montón. Pero seguimos a dos personajes, no me puedo acordar de los nombres ahora mismo, pero la chica es súper como ambiciosa, preocupada por la escuela, preocupada por sacarse buenas notas, y a ella le gustan muchísimo los juegos de rol, los juegos de mesa, los videojuegos y cosas de ese estilo. Y luego seguimos al otro chico que es como el chico popular, que también juega fútbol americano, pero al principio de la historia el chico se lesiona y como que de cierta forma como que pierde todas las cosas que lo hacen sentir bien, que le gustan, entonces está pasando por un periodo bastante difícil y durante este periodo descubre un videojuego y así es como se conocen virtualmente ellos dos. Lo que más me gustó fue toda la parte como de la amistad, no solo de estos dos personajes, sino que las amistades que tienen alrededor y cómo lidiaron con problemas o no necesariamente peleas, pero malentendidos que uno pueda tener con los amigos durante esa época, y no sé, me gustó muchísimo. Luego leí el tercer libro de una saga como de libros interconectados de romance, que es Solo para siempre, de Abby Jiménez. El primer libro de esta saga me encantó, que se llamaba Tu mundo y el mío o algo por el estilo. El segundo libro lo odié. La primera parte de ese libro me encantó, pero la segunda parte hizo que lo odiara, y yo creo que uno de los peores romances que he leído. Y obviamente esto es una opinión súper personal porque sé que muchas personas aman ese libro, pero este tercer libro de la saga me encantó. No es un favorito porque siento que el primer libro dejó la vara muy alta, pero este tercero me gustó muchísimo. Me encantó. Tenía miedo a leer más libros de Abby Jiménez luego de lo que pasó con el segundo de esta saga, pero sabiendo que me han encantado 2 de los 3 libros que he leído de ella, definitivamente voy a leer más de ella el próximo año, o sea, este año. Luego leí el primer libro de una saga de ciencia ficción que en inglés se llama como The Murder Bot y creo que en español se llama Sistemas Críticos, no estoy segura. Son libritos súper cortitos de ciencia ficción donde seguimos a este tipo como de cyborg que hackeó su propio sistema y de cierta forma está como libre de los mandatos del sistema, entonces como que puede hacer lo que él quiere. Estos bots se supone que protegen a distintas como grupos de personas que están viajando como a distintos planetas, es de ciencia ficción de ese estilo. Acompaña a este grupo de científicos que están en un planeta haciendo ciertos experimentos y ahí es donde empieza toda la acción. Es una historia súper divertida y chistosa y me gustó muchísimo. Leí este primer libro para poder ver la serie, la adaptación que hicieron, porque aparece Alexander Skarsgård y yo amo a ese actor y la serie está muy buena también, no es exactamente igual, pero de cierta forma captura la esencia de toda la parte como cómica y entretenida de estos personajes y de este cyborg, y recomiendo mucho escucharlos como audiolibros si es que tienes la oportunidad de hacerlo así. Así que yo creo que pondré en Me encantó, y mi marido creo que va en el libro 7 de esta saga y le está encantando, así que definitivamente voy a continuar esta saga el 2026. Luego leí Los favoritos de Lane Fargo. Este libro, si te gusta el drama, te va a encantar. Es como una mezcla entre Cumbres o Borrascosas, la dinámica entre los dos personajes principales, pero al mismo tiempo como el libro de Daisy Jones and the Six, o Todos quieren a Daisy Jones, donde están como entrevistando a distintos personajes para averiguar qué fue lo que pasó. En este libro seguimos a 2 personajes que hacen patinaje artístico y los seguimos desde que son niños, adolescentes, hasta que son como
la pareja más importante del patinaje sobre hielo de Estados Unidos. Es un libro lleno de drama, lleno de traición, lleno de misterios y suspenso de cierta forma. Uno no sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero le pasan tantas cosas a estos personajes. En serio, las sufrieron todas. Es un libro que no sé si volvería a leer porque me hizo sufrir un montón, como que yo sufría con los personajes cuando ellos estaban sufriendo, pero al mismo tiempo lo disfruté muchísimo. Siento que es una historia muy entretenida de leer. Y así que si te gusta Daisy Jones and the Six, recomiendo mucho que leas este porque tiene bastantes aspectos similares, pero siento que es incluso más drama, porque igual Daisy Jones and the Six es bastante dramático. Me encantó, pero no es un favorito. Cierto que le faltó algo. No sabría describir qué es, pero no se convirtió en un favorito. Luego leí Que entierran nuestros huesos en la medianoche de B.E. Schwab, y este libro como que empezó súper bien. Yo sentí que se iba a convertir en un nuevo favorito, pero como que se fue desinflando al final, en especial porque había cierto personaje que realmente no logré conectar, no me gustaba para nada la historia, como que no logré entender cuál era el fin de ella en esa historia, pero los otros dos personajes como que, no sé, tenían más sentido en mi mente a lo que esperaba de un vampiro, podríamos decir. Pero es un libro de vampiras lesbianas tóxicas y creo que eso describe y engloba súper bien. Seguimos por siglos y siglos porque son vampiras, son inmortales. Y me gustó mucho al principio, pero el final como que se desinfló, así que lo pondré acá. Ya llegamos a la parte final y tengo, ¿cómo se llama? Sobre los huesos de los muertos. No tengo idea cómo pronunciar el apellido de esta autora, pero lo escribiré en la pantalla. Lo que me jugó en contra con este libro, porque es un libro aclamado que mucha gente ama, es que cuando leí el primer capítulo supe al tiro cómo se iba a solucionar el misterio, como que lo sentí muy predecible, y yo creo que lo pondré en simplemente no fue para mí. Siento que si esa parte no hubiera sido tan predecible, como si no hubiera sospechado de tal personaje desde el principio, quizás habría disfrutado más la historia, pero por esa razón como que no disfruté el resto de la historia. Se daba muchas vueltas y además el desenlace en sí fue bastante extraño a mi gusto. Como que muchas cosas que son injustificables terminaron siendo justificables solo porque cierto personaje... No puedo decir nada sin que hacer spoiler para este libro, pero simplemente no fue para mí. Luego el siguiente libro que leí fue La primera mentira gana, de Ashley Elston. Creo que este es el primer thriller que escribe esta autora y me gustó muchísimo. Honestamente, yo creo que lo voy a poner en no dejaré de recomendar este libro hasta que me muera. He leído muchas reseñas diciendo que es predecible, pero la verdad es que no se me hizo predecible para nada. Quizás porque es como la primera vez que leo un thriller de este estilo, que era como, no sé si llamarlos espías, pero seguíamos a esta chica que tenía múltiples identidades, podríamos decirlo, y las ocupaba como para espiar en distintas personas y trabajaba para una organización como que contrataba espías, no como espías a nivel país, sino que espías como para, no sé, destruir negocios, cosas de ese estilo. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Siento que mezclaba romance y thriller de una forma súper bien hecha y me encantó el final. Me encantaron todos los personajes secundarios. Honestamente la pasé muy bien y recomiendo mucho este thriller. Y este thriller es para nada como oscuro y denso, sino que es más como onda espías, así como más relax. No hay crimen ni violencia como de ese estilo. Luego leí este libro que se llama Us in Ruins, no sé si está traducido. Lo leí porque lo recomendaban para personas que les gustaba la película de la momia, Indiana Jones y arqueología y cosas de ese tipo. Siento que me habría gustado más si el libro fuera adulto en vez de juvenil. Como que se sentía muy cringe a ratos, pero creo que es porque estoy muy vieja para disfrutar esas cosas, pero estaba bastante entretenido. Seguimos a esta chica como de 16, 17 años que viaja con su escuela, así como un paseo de curso. Se van a Pompeya a hacer una excavación arqueológica. Ojalá yo tuviera ese tipo de viajes cuando estaba en el colegio, porque lo encuentro magnífico. Termina descubriendo como un templo que estaba perdido hace mucho tiempo y encuentra esta estatua y algo pasa que la estatua cobra vida y resulta que era un chico como de los años 30 que había sido maldecido por como la diosa de este templo y se transformó en estatua y este chico ya ha perdido como 100 años. Pero la historia de ellos dos tratando de encontrar este artefacto mágico arqueológico que les puede dar un deseo y les puede ayudar como a cumplir las cosas que ellos quieren cumplir. Y la verdad es que es bastante entretenido, bastante rápido de leer, pero no siento que fue la gran cosa. Como que se sentía demasiado poco realista a ratos, pero obviamente es una fantasía con romance, así que no tiene por qué ser realista. Luego tengo dos libros que leí por la influencia de Eva del Archivo Francés y honestamente siento que voy a seguir siendo influenciada por ella por siempre porque estos dos libros se van a mi categoría de no dejaré de recomendar este libro hasta que me muera. El primero es First Time Caller de V.K. Warrenson. Qué romance más lindo y más fuera como de lo común. Seguimos a esta mujer que tuvo a una hija muy joven, entonces como de cierta forma ha estado siempre enfocada en criar a la hija y no tanto como en cuidarse a sí misma. También seguimos a el... ¿cómo se llama? ¿Narrador? No es narrador. El locutor de una radio que tiene un programa para
consejos románticos y cosas de ese estilo. Y la hija de la protagonista termina llamando a este programa de radio como para que le ayuden a buscar un novio para la madre porque lleva muchísimos años soltera, y así es como comienza la historia. Cosas que me gustaron de este libro fue el romance, el nivel de comunicación que tenían los dos personajes, me gustó muchísimo. Me gustó la protagonista y también que la familia que tiene, que formó, no es heteronormativa. Me gustó muchísimo que añadieran una familia poco convencional porque siento que hace falta en la literatura. Es un romance muy, muy tierno, muy bueno, me gustó mucho. Y va a ser como una saga de romances interconectados y tengo muchas ganas de leer el segundo que sale en un par de meses. Una vibra completamente distinta, pero también una recomendación de Eva fue Membranas y wow. Tengo el blog de lectura de este libro y pueden ver mi cara de sorpresa porque no me podía creer que terminara de esa forma. O sea, es uno de los mejores giros de trama que he leído en mi vida. Es un libro de ciencia ficción tópico donde seguimos como un mundo luego de que destruimos nuestro planeta y la humanidad tuvo que irse a vivir como debajo del mar para poder sobrevivir, y crearon estas ciudades subacuáticas donde está nuestra protagonista Momo, que es una esteticista de este Taiwán subacuático. Siento que es mejor no saber nada más antes de leer esta historia porque está llenísima de sorpresas. La historia explora bastante el mundo queer, la identidad de género, temas como de maternidad y cosas de ese estilo, y encuentro que es una historia maravillosa y desearía de cierta forma borrarlo de mi mente, no porque sea malo, sino para sorprenderme nuevamente con ese giro de la historia, pero no dejaré de recomendar este libro hasta que me muera. Luego leí El Pacto de la Rosa y qué libro más entretenido. Lo pondré en me encantó, pero le faltó un no sé qué para convertirse como en favorito. Disfruté muchísimo la lectura de este libro, donde seguimos un mundo victoriano como paralelo, donde llegó una reina hada y se convirtió en la reina de Inglaterra. Entonces esta reina hada le concede un deseo a cada uno de los ciudadanos, pero ella pide algo a cambio que ella misma elige, y no son intercambios muy justos, que digamos, pero este año la reina quiere encontrar a una esposa para su hijo y crea esta competencia donde van muchas mujeres como de la elite londinense a tratar de ser las que se casan con su marido. Tenía un poco de miedo que el libro se convirtiera como en mujeres contra mujeres tratando de pelearse por un hombre, que es algo que no me interesa para nada leer, pero al final se convirtió en una historia de amistad muy bonita. Siento que es como si mezclaras Bridgerton con Hadas Maléficas. En serio, es demasiado entretenido de leer y adoré a todas las personajes, a todas las chicas. Es una historia bastante épica y bastante violenta a ratos, pero me gustó muchísimo y no puedo esperar al segundo libro que va a concluir como esta biología que sale este año. En serio lo necesito. Ya vamos en los últimos libros del año. Leí el tercer libro, el último de la trilogía de La Enciclopedia de las Hadas de Emily Wilde. Todavía no supero que terminé esta historia y me tuve que despedir de estos personajes, pero sigue siendo mi favorito el primero. Pero igual voy a poner el tercero en no dejaré de recomendar este libro hasta que me muera, porque en serio es una de mis sagas de fantasía reconfortantes favoritas y la recomiendo muchísimo si ese es el estilo de libros que te gustan. Pero sí, luego leí Frankenstein y sé que mucha gente se va a enojar con lo que voy a hacer, pero voy a explicar por qué desearía poder borrarlo de mi mente. Normalmente lo pondría en me gustó, pero creo que la razón por la que no me gustó este libro es porque no leí la versión original. Leí la versión de 1931, creo que era. Muchas de las cosas que no me gustaron de Frankenstein, que hicieron que se convirtiera en una lectura bastante decepcionante para mí, son cosas que fueron cambiadas entre la versión original y la versión editada que leí. Así que desearía poder borrarlo de mi mente para releerlo y leer la versión original y ver si me gusta esa versión o no. Si no lo pusiera acá, lo pondría como en simplemente no fue para mí. Lo dije en el blog de lectura donde hablo de este libro, pero yo creo que las expectativas fueron lo que me jugaron en contra. Luego leí The Impossible Fortune, que es el quinto libro de la saga de The Thursday Murder Club de Richard Osman. Esta es otra de mis sagas favoritas, así que no dejaré de recomendarlos hasta que me muera, porque amo demasiado estos personajes, amo demasiado este crimen como misterio cozy, reconfortante, y yo creo que estos libros son mi personalidad. Los amo demasiado y espero que sean 10 libros más porque me daría mucha pena despedirme de estos personajes. Luego leí Cinco cerditos de Agatha Christie y lo pondré en me encantó, no, en me gustó. También es un libro que sigue un formato un poco distinto al típico formato de Agatha Christie. Me gustó muchísimo esta historia. Siento que habían muchas capas, muchos misterios, muchos personajes que podrían haber sido los culpables del crimen, y además tiene como una capa súper humana. ¿Saben qué? Lo voy a mover. Lo voy a mover, me encantó. Siento que este libro, a diferencia de otros libros de Agatha Christie, es como un estudio de los personajes porque se construye muchísimo del contexto de cada uno, de las vidas que tuvieron, de muchos elementos de la creación del personaje. Se enfoca mucho en eso y es algo que me gustó bastante. No diría que es mi misterio favorito de Agatha Christie, pero me gustó mucho como el proceso de lectura, como ir conociendo a estos personajes, analizando si podían ser o no los culpables. La pasé muy bien leyendo ese libro. Luego leí otro libro que es un favorito. Hoy tuve muchos favoritos
escrito este año. Yo estaba diciendo que no había tenido tantos. Que es La maldición de la sangre. Ese libro de fantasía épica es exactamente todo lo que me gusta en la fantasía épica. Tiene una personaje súper poderosa y que no es para nada perfecta, o sea, una personaje bastante gris, que de cierta forma como que no ve más allá de su privilegio, y me gustó muchísimo cómo fue cambiando, cómo fue creciendo, cómo se empezó a dar cuenta de las injusticias que estaban en su mundo y empezó como a abrir las perspectivas y como borrarse de como muchos prejuicios que tenía. Me gustó muchísimo la construcción de su personaje y su crecimiento, y también me gustó muchísimo el mundo de fantasía en sí, y también toda la parte de este mundo capitalista, este mundo imperialista, donde se exploraba bastante como la crisis migratoria, pero desde el punto de vista como de fantasía, pero aún así es bastante relevante a todas las cosas que están pasando ahora en el mundo. En serio, es un libro autoconclusivo de fantasía muy bien hecho y lo recomiendo. Lo voy a recomendar por siempre. Espero que todo el mundo se lo lea. Vamos a los últimos 3, que fueron mis lecturas de diciembre. Y voy a hablar más detalles en un wrap-up, que creo que va a ser el siguiente libro que suba, pero leí estos 3 libros. El primero fue Yo nunca... Ay, déjenme hacerle zoom porque no veo nada. Yo que nunca supe de los hombres, de Jacqueline Hartman. Este libro siento que se hizo muy, muy popular este año y entiendo perfectamente por qué. Así que lo pondré en me encantó, pero le faltó un no sé qué. No sé ni cómo empezar a describir este libro, pero es un libro súper desolador, triste, como que las cosas que están pasando son honestamente horrorosas, pero al mismo tiempo como que me dejó como el corazón con bastante esperanza de cierta forma. Siento que es una exploración de la condición humana muy bonita. Ya le haré más de él en el wrap-up, pero en serio me encantó. No puedo explicar exactamente por qué no lo pondría, no lo dejaré recomendar hasta que me muera. Puede ser porque fue tan desolador que siento que no me gustaría recomendárselo a la gente porque siento que la pasaría muy mal leyéndolo, a pesar de que es una historia que vale mucho la pena leer. Luego leí este libro de Romantasy, que también lo pondré en me encantó. Este libro no es perfecto en ningún sentido, pero este libro me gustó muchísimo. Es un libro de fantasía épica ambientado como inspirado en mitología vikinga y como mundo vikingo, y me gustó muchísimo. Siento que es un libro donde los personajes estaban muy bien construidos, el sistema de magia tiene mucho sentido, y a pesar de ser un libro de romantasy se enfocaba bastante en la construcción del mundo, en la construcción de los personajes, en la construcción del sistema de magia, y además estaba como la trama del romance, pero no era como la cosa más principal de la historia. Creo que esta va a ser una trilogía, no estoy segura si quizás son más libros, pero hasta ahora en Goodreads sale que es trilogía. Definitivamente voy a estar leyendo ahora en enero el segundo libro porque ese final me dejó con muchas ganas de continuar la historia. La única razón por la que no lo pongo como en favoritos es porque el interés romántico de la protagonista era muy masculinidad tóxica y ya estamos en 2026 para seguir con esos estereotipos, por favor. Pero al final se entiende por qué construyeron a ese personaje así. Como que tiene sentido. Por eso nomás le perdono y no lo pongo más abajo, porque tiene sentido como la descripción del personaje y por qué era tan tóxico a cómo las cosas desenlazan en el final de la historia. No quiero decir con esto que estoy como justificando la masculinidad tóxica, para nada, pero tiene sentido porque ese personaje era así, en la finalidad que tiene la historia. Obviamente no voy a decir más porque serían tremendos spoilers, pero sí, me gustó muchísimo ese libro. El último libro que leí fue Todo es tuberculosis, de John Green. De la nada me dieron ganas de leer no ficción, a pesar de que no he leído no ficción en mucho tiempo. Y a este lo pondré en me encantó. No, lo voy a poner en no voy a dejar de recomendar este libro hasta que me muera, porque siento que John Green acertó con empezar a escribir libros de no ficción, porque en serio siento que estos libros de no ficción que he escrito, este de tuberculosis y el Tu mundo y el mío, que lo leí hace unos años, son no ficción perfectos. Sirven mucho como para introducirse a distintos temas y lo escribe de una forma súper humana, con mucha reflexión y como existencialismo de cierta forma, y me encanta como el estilo de no ficción que escribe, porque todos sus libros de ficción que leí cuando en mi adolescencia no me gustaron mucho, pero siempre fui fan de Block Brothers, que es el canal que tiene en YouTube con su hermano. Me encantó este libro, me hizo llorar un montón, aprendí mucho sobre esta enfermedad y sobre las injusticias de este mundo y lo recomiendo muchísimo. Honestamente, si te llama la atención aprender sobre tuberculosis, lo recomiendo muchísimo. Así es como quedó el ranking de todas mis lecturas del 2025. Estoy muy contenta con todas las lecturas. Honestamente tuve tantas lecturas buenas ahora que como que lo puedo ver visualmente, y tengo muchas ganas de empezar con mis lecturas del 2026 y ver qué nuevos favoritos encuentro este año. Así que muchas gracias por acompañarme durante este video. Porfa, cuéntame en los comentarios cuáles son tus favoritos del 2025, porque
Estoy buscando recomendaciones de libritos que leer el 2026 y siendo el primer video de este 2026 quería agradecer a todas las personas que han apoyado mi canal, que han visto mis videos, que han comentado, que le han dado like y estoy muy contenta de ser parte de esta comunidad lectora. Ya contaré por qué, pero este año tendré bastante tiempo libre, así que estoy muy emocionada de todos los videos que voy a crear y todas las cosas que se vienen en este canal. Con eso llegamos al final del video. Muchas gracias. Te mando un video. Te mando un video. Te mando un abrazo enorme y espero que tengas un muy buen 2026.